por favor, abran sus Biblias y vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las señales, y el apóstol Pablo lo advierte, el título del capítulo 2 es la manifestación del hombre de pecado. Y él dice, bueno, nadie los engañe, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta es que antes que venga el Señor Jesús, vendrá ¿quién? La apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿De qué se trata? Porque uno pues dice, bueno, la apostasía, pero ¿qué es la apostasía? Yo quiero que usted mira, según el significado del griego, la palabra apostasía proviene del griego a través de dos términos: apo, que significa fuera de, y araín o éstasis, que significa colocarse. Entonces, literalmente el término denota la idea de apartarse o excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado una vez. ¿Cuántos de nosotros creímos en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben en qué consiste el Evangelio? Porque bueno, dice las buenas nuevas, algunos consideran ser evangélico ir a una iglesia, pero el Evangelio en realidad consiste en seguir las enseñanzas de Jesucristo, y principalmente Él lo resumió en un mandamiento. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio consiste en vivir amando, vivir perdonando, vivir haciendo el bien, cumpliendo este mandamiento. Dice la Biblia que uno podría cumplir el resto, porque el que ama a Dios con todas sus fuerzas, o sea, toda su vitalidad, toda su energía, la dedica a servir al Señor. Con toda su mente, o sea, sus pensamientos están continuamente siendo ocupados por Dios. Con todo su corazón, o sea, sus emociones no estarán desviadas, sino siempre estarán sirviéndole al Señor. Y a tu prójimo, porque a veces la gente dice, no, yo amo a Dios, yo le obedezco a Dios, pero no, yo a mi esposo olvídese. O hijos, no, es que yo le obedezco a Dios, pero el papá los manda a hacer algo y no, ¿por qué gracia? Ve, también nosotros debemos entender que cuando creemos en el Señor Jesús, la característica de una persona nacida de nuevo es ese amor genuino por Dios y por el prójimo. Usted encontrará gente diciendo, no, estoy arrepentido. Yo he escuchado, por ejemplo, testimonios de mujeres que llegan transformadas por Dios y dicen, no, yo estaba viviendo con un hombre, no es mi esposo, pero yo voy a ir a pedirle perdón a la esposa por todo el daño que le hice. Eso es un arrepentimiento genuino, y Dios quiere que nos mantengamos en ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo va a enviar un ataque que se llama la apostasía, o sea, salirse de algo en lo que usted estuvo involucrado, salirse del plan de Dios. Usted aprendió a perdonar, aprendió a ser humilde, aprendió a abandonar el pecado, se olvidó de todas las malas costumbres que tenía y decidió entregarse al Señor. Pero no crea que el diablo va a decir, este ya no es mío. Él va a intentar seguirlo hasta el último de sus días. Hay una película o un libro, después lo sacaron en película, que se llama La historia o el progreso del peregrino, y más o menos relata la vida de una persona desde que se convierte y empieza a pasar por todas las luchas, la duda, la prueba, la tentación, todas las pruebas que una persona puede pasar. Y en ese caso usted encontrará que habían un grupito como de 4 amigos y todos deciden salir porque era la ciudad del pecado, y ellos arrancan en esa aventura, y la mayoría de ellos, solamente uno perseveró. Cuando él muere, al final de la historia, entonces aparece allá la tumba, el nombre de él, fecha de nacimiento, fecha de muerte, pero también aparece Satanás
se queda mirando, lee la inscripción y dice: este se me escapó. Y voltea a la cámara y dice: pero contigo todavía tengo chance. Ustedes saben que Satanás busca cabida en nuestros corazones para poder hacer que nuestra alma se pierda. Y no crea que uno dice: no, es que yo no, usted tiene que estar alerta. Entonces una de las cosas que él va a lanzar, el último ataque, se llama la apostasía. ¿Por qué puede uno salirse del propósito de Dios? Número uno, por la incredulidad. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, cópienlo por favor, Hebreos capítulo 3, verso 9 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? Pues al reposo de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad es una de las armas de Satanás. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito. Dice que en el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, muchos no entraron. Ahora, ¿por qué no entraron? Si ellos vieron que el mar rojo se abrió. ¿Se imagina que usted fuera para Yondó y usted estuviera siendo perseguido y el Magdalena se abriera? ¿Usted qué haría? ¿Usted dudaría? Pues ellos vieron que un mar entero se abre al lado y lado y dice una pared de agua. Ellos fueron los que tuvieron la oportunidad de ver el primer acuario natural. Pasaron, pero a los 3 días de haber visto ese milagro, ellos estaban ¿qué? Dudando, estaban renegando. O sea, ¿cómo no pudieron pensar? Bueno, si Dios nos salvó y nos abrió el mar muerto, pues también nos dará agua. Pero tenían, dice, una actitud de incredulidad. La incredulidad viene muchas veces porque uno quiere que Dios haga las cosas a la manera de uno y en el tiempo de uno. Usted sabe que cuando usted ora, Dios siempre responde. Lo que ocurre es que Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera un poco. Y nosotros estamos acostumbrados a que todos nos digan que sí y ya y cuando yo quiero. Pues sepa usted que el enemigo va a utilizar tal vez una petición que usted esté haciendo para hacerle dudar. Porque dice, algunos no entraron en Hebreos 3:9, Hebreos 3:12. Lo repite, dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál era la razón por la que se apartaban? Porque tenían corazones incrédulos. No podían creer que Dios les iba a dar una tierra prometida. A diferencia de este pueblo, usted encontrará a Abraham, al que el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Pero no le mostró ni una foto, ni tampoco hizo milagros en el camino, sino que esperó hasta el momento. Y dice la Biblia que Abraham murió abrazando, creyendo, como si hubiera poseído la tierra, pero la poseyeron fue sus descendientes. Mira lo que es la fe. O sea, usted no puede permitirle al enemigo, no porque las cosas no se me dieron así, no porque tal vez hubo una circunstancia difícil. Y la gente siempre tiende a hacerse esta pregunta: ¿y usted por qué le pasó eso si usted es cristiano? Pero lea las escrituras. La Biblia no dice que por ser cristiano todo a usted le va a salir bien. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Dice la Biblia: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Decía el apóstol Pablo: es necesario que a través de diversas pruebas y tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Y si fuera así como muchos piensan, el apóstol Pablo, que fue un hombre entregado al Señor, un siervo de Dios desde su nacimiento, la mayor parte de su ministerio la pasó en la cárcel, siendo azotado, perseguido, ultrajado, violentado. Dice que 3 veces lo azotaron con vara, en una ocasión lo apedrearon y ya lo habían tirado en un despeñadero. Ahora imagínense al apóstol Pablo diciendo: Señor, y si yo creo en ti, ¿por qué me pasa esto? Si usted se pone a mirar la historia de varios cristianos, hay un hombre que he estado leyendo su bibliografía de Waldman Need, y él se convirtió nació en 1903, se convirtió en el 1921, era en China,
cuando Sola China no era comunista. En el inicio de su ministerio tuvo una entrega tan genuina que este hombre decidió dedicar su vida, sus esfuerzos y todo al servicio de la obra, y fue el primero que creó una imprenta para distribución de libros gratuitos. Decidió confiar en el Señor. En el 52, cuando China ya es comunista, a él lo ponen preso, porque el comunismo no permite la libertad de expresión, mucho menos de religión. Lo ponen preso y él pasa en el 56 le hacen el juicio, le ponen 15 años de cárcel por causa del evangelio. Usted imagine el él diciendo: Señor, pero si es que soy cristiano, ¿qué pasa? Lo ponen preso 15 años. Cuando cumple su condena, a él no lo dejaron libre. Solamente en esos 15 años le dejaban ver esporádicamente a su esposa. Ella muere en el 72. Luego este hombre, cuando cumplió su condena, no lo sueltan, sino que lo mandan a una provincia apartada. Se dice o se especula que él estaba mutilado, que le habían cortado la lengua y sus manos, porque este hombre no paraba de predicar en la cárcel y de escribir. Allí fue donde escribió una de las obras clásicas del cristianismo, El hombre espiritual 1, 2 y 3, quebrantamiento del espíritu, la autoridad espiritual. Cuando él muere y llaman a su familia para que recoja su cuerpo y van a recogerlo, les dijeron: no, ya lo incineramos. Por eso se especula que porque estaba mutilado no entregaron su cuerpo. Ahora, cuando usted lee estos libros y usted dice: Dios mío, es que realmente nosotros no hemos pasado por nada. Usted no ve a un hombre quejándose, imagínate 20 años en la cárcel por causa del evangelio. Ahora, a él se le daba la opción donde él podía renunciar a su Cristo y seguir una vida normal. Cuando él muere, uno de los papelitos que le entregaron a su familia, que fue lo único que le entregaron, decía: Jesucristo es la verdad más grande del universo, porque vino a la tierra como hombre, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Muero por esta verdad. Fue lo único que pudieron rescatar ya después, al final de sus días. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, mi vida es tuya? Por eso dice que algunas personas, hay incredulidad en el corazón, porque muchos estamos: Señor, dame lo que yo necesito y ya. Y si no me das, entonces ¿dónde sí me dan? Por eso es que el anticristo va a tener tanto éxito, porque el anticristo tendrá tanto poder que aún los que le sigan y puedan estar mutilados de su cuerpo, les puede crecer una pierna, les puede crecer una mano. Dice que lo que él va a hacer es solucionarle, hacer subir la economía. Que usted necesita plática, ¿cuánto? Tenga, sígame. Y la gente se va a marcar con gusto. No crea que cuando llegue el anticristo todo el mundo: ahí está el anticristo. No, la Biblia dice que para ese tiempo, note cómo se está levantando una sociedad conformista, consumista, que todo lo que quieren es cosas materiales, que lo quieren rápido, lo quieren bueno y sin que toque pagar un precio muy alto. Pues esa forma de pensar le va a permitir al anticristo ganar muchísimos adeptos, al punto que cuando el anticristo se presente, los que digamos no, vamos a ser los perseguidos, vamos a ser los terribles. Uy, no, usted sí es que bendición. A usted no le importa que su familia se muera, porque será tan terrible que la Biblia dice que aún se entregarán entre familiares. Dice: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo. O sea, un hijo podrá ir y acusar y decir: mire, mi papá es cristiano. Un padre que no quiere nada con Dios puede ir y acusar a su hijo: mi hijo es cristiano, y los van a llevar a la muerte. Entonces, una de las primeras causas de la apostasía, ¿cuál es? La incredulidad. Segunda causa es los espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostar, o sea, apartarse
de lo que usted creyó según las sanas escrituras. Ahora, la característica de Satanás es que él tiene un conocimiento amplio de las escrituras. Y usted tiene que saber algo: la suma de tu palabra es la verdad. O sea, usted no puede coger solo un texto fuera de contexto y convertirlo en un pretexto. Porque algunos dicen, por ejemplo, no, es que hay que obedecer solamente a Dios. Pero también la Biblia dice: sométanse a toda autoridad instituida por Dios en la tierra. Y Jesús fue un ejemplo porque él se sometió ante la autoridad de Pilato. Le dijo: Pilato, ninguna autoridad tuviera sobre mí si el Padre no te la hubiera dado. Jesucristo fue una autoridad porque se sometió a la autoridad, pagó los impuestos del templo. Cuando le dijeron: ¿y tu maestro no paga? Y el Señor dijo: sí, para no ofenderles, vaya y le dijo a Pedro: ¿dónde estaba el dinero? Tráigalo y págueles. Jesucristo se sometió. Algunos dicen: no, es que yo le obedezco a Dios, y son bien rebeldes en la casa con sus padres. O mujeres que pretenden predicar la palabra de Dios y no se someten al esposo. Le hablan como si fuera el chino chiquito de la casa. No, usted tiene que obedecer a Dios, pero obedecer sus mandamientos. Así como Jesús dijo: vea, el que no es capaz de amar al hermano que ve, mucho menos amará a Dios que no lo ve. Porque algunos, porque hay rebeldía en su corazón, argumentan: no, yo me someto a Dios. Pero mentiras, tampoco se someten a Dios, porque el Señor dejó los mandamientos. Entonces muchas personas van a escuchar ¿a qué? Espíritus engañadores. Satanás siempre habla en primera persona. O sea, hay momentos y usted debe discernir donde vienen pensamientos y uno piensa que es uno el que está pensando. Y usted se pone a mirar, bueno, cuando uno pasa momentos difíciles, ¿cuántos son casados acá? Bueno, a veces se pasan momentos difíciles en el hogar, ¿sí o no? Que de pronto el hombre salió de la casa bravo, le dio la puerta y la señora se quedó ahí. Y entonces el diablo viene a hablarle en primera persona. ¿Te das cuenta? Tú no mereces eso. No, terrible. Y empieza: tú tienes derecho. Y ella piensa que es ella la que está pensando, pero no se da cuenta que al oído ¿quién le está hablando? Porque el Espíritu Santo se acerca dulcemente y empieza a decirle a uno: de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros debéis perdonar. Viene la palabra: porque debéis perdonar 70 veces 7 al hermano que pecare contra ti. Pero por otro lado, ¿quién está? Un espíritu engañador. Y no falta que le llame a alguien que también tiene como ese espíritu revolucionario, y usted empieza a llorar y a contarle y le diga: manita, no sea boba, mire lo que yo estoy haciendo. Y ahí viene el demonio a que usted apostate de la fe. Y cuánta gente siendo cristiana caen en infidelidad. Están apostatando de lo que un día creyeron. Gente que un día empezó a amar a Jesús bien y de pronto viene una situación económica difícil. Y ahí está un espíritu engañador diciéndole, mostrándole a usted un camino errado. ¿Y cuántas veces tomamos esos atajos pensando que era la solución? ¿Cuánta gente muere todos los días en nuestro país? Jóvenes se tiran la vida y muchos ni siquiera eran delincuentes, así como que pero alguien les dijo: vea, yo tengo una solución. Les mostró un camino, los animó y se fueron, y ese día precisamente los balearon. Porque alguien les mostró que era un demonio engañador. Y entonces note cómo el ladrón dice: no, es que yo tengo hambre, mi familia tiene hambre. ¿Sí es así o no? Ese es el argumento: no, es que tenía hambre. Pero ¿no será un espíritu engañador el que le quiere robar a usted su vida? Y hay gente que cree y piensan bien en el evangelio. Y alguien dijo: lo importante no es empezar bien, sino terminar bien. Judas empezó bien. ¿Cómo terminó? Porque en un momento vino un espíritu engañador, y la Biblia dice: y Satanás entró en él. Satanás entró en él, o sea, vino y lo engañó. Por ese lado no es: Judas, mire, mejor hágale por acá.
Ese reino que Jesús les está diciendo no va a funcionar. Los romanos van a venir y van a acabar con ustedes. Ustedes tienen que tratar de salir adelante. Luche usted por lo suyo. Y mire a ver, ¿y en qué terminó? Mal. Apostató de la fe, porque vino un espíritu engañador en todas las áreas. Usted puede ser una persona que está trabajando con honestidad, con rectitud, y de pronto llegó el jefe todo con los pelos de punta y se portó mal con usted. Ahí viene la palabra de Dios, pero también viene ¿qué? ¿Se da cuenta? Usted tanto que le cuida las espaldas, usted que tanto que ahí la han viendo, y no falta quien le diga, ay, yo sé cómo hacer una barbachita, y usted toma ese atajo, un espíritu engañador. Probablemente uno pueda seguir viniendo a la iglesia, usted pueda seguir intentando leer la palabra, pero ahí está el espíritu de la apostasía. Y solamente él hace un trabajo como el trabajo que hace el comején, en silencio, parece muy pequeño, pero llega un día en que es capaz de tumbar un árbol gigante. Así es la apostasía. Usted tiene que determinar en su corazón. Por ejemplo, ¿cuántas personas se dejan engañar cuando les causan un mal? ¿Alguien a usted lo ha traicionado? ¿Alguien le ha causado un daño? ¿Usted le sirvió de fiador y le tocó pagar hasta con su sueldo? Ahí viene también un espíritu engañador a decirle, ay, hermano, y a ponerle odio a usted en su corazón. ¿Sí o no? A ponerle esa rabia, usted pierde la paz y olvida que es cristiano. Pero uno tiene que decidir. La Biblia nos enseña que si alguno peca contra mí, de la manera que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y si hay algo que en los momentos en que la iglesia es probada, de lo que uno se tiene que cuidar es de los espíritus engañadores. Usted no permite el odio. No, mire, la Biblia me decía a mí en días pasados, dice, guárdese que nadie pague mal por mal, que nadie devuelva maldición por maldición, que usted no puede jugar con las mismas armas de Satanás. Y dice, tranquilos, estad quietos, conoced la salvación del Señor, confíen en mí. Y tenemos que hacerlo porque en estos momentos es cuando se aparecen o se muestra lo que hay realmente en el corazón del hombre. Amén. Entonces, pilas cuando usted sienta un espíritu engañador diciéndole, no se deje, no sea bobo, contéstele. ¿No les ha pasado a mujeres que el diablo dice, contéstele, dígale? Y usted pierde el control y empieza a soltar el loco y a decir todo lo que se le viene a la cabeza. Espíritus engañadores. Por eso después cuando van a orar, ay no, ya no siento, ay ya no quiero ir por allá a la iglesia, ay ¿para qué? Porque hay un espíritu tratando de sacarle a usted de lo que creyó originalmente. También hay otra de las causas por las que viene la apostasía, son por causa de los falsos maestros. Capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, versos 29 y 30. Dice, tremendo lo que, mira, esto ya era en tiempos del apóstol Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quién? A los discípulos. O lévalo de nuevo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo lo que dice la palabra. O sea, uno tiene que cuidarse ¿de quién? Diga, de mí mismo. ¿Usted sabía que el peor enemigo no es ni siquiera el diablo, sino nosotros mismos? Los falsos maestros, dice, arrastrarán tras sí. Oiga, y no dice que arrastrarán creyentes, dice discípulos. Gente que ya se suponía estar afirmada en Dios. Y estos son señales y se tienen que cumplir. Pero ahí sí, como Jesucristo dijo que había un Judas, se tenía que cumplir, dijo, pero mejor le hubiera sido no haber nacido. O sea, Señor, que se cumpla la escritura, pero que yo no sea de los que van a arrastrar tras sí a los discípulos.
Dice, y los van a querer es llevar como si fueran ellos, como empoderarse. Y el apóstol Pedro decía, no se enseñoreen de la gente como si fueran suyos. No los manipulen, porque le pertenecen al Señor. Y dice la palabra de Dios que esos falsos dice, no perdonarán al rebaño. O sea, a ellos no les importa quién se pierda. Les es fácil contaminar al que sea. Ustedes se acuerdan cuando se levantó, bueno, eso ya tiene tiempito, la doctrina Creciendo en Gracia. Y esta doctrina al principio no se había descarado tanto como más adelante. Pero era impresionante cuando llegó en Bucaramanga. Yo recuerdo cómo la gente que ya estaba, que uno los veía como grandes en el Señor, y cómo los arrastraron tras sí, cómo perdieron ese primer amor, perdieron la fe. Recuerdo una señora que se le rebotó horrible al pastor y eso le gritaba cosas. Hoy en día no está, murió. Tuvo un desliz, le prendieron sida, dejó un hijito y murió. Y es terrible cómo nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ya está escrito, dice, de entre nosotros mismos se van a levantar gente que va a tratar ¿de qué? De dispersarnos, de arrastrar, dice, tras sí al rebaño. También dice Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿En dónde estaban ellos? Los que tenían la doctrina de Balaam, ahí mismo, en la iglesia. Y llega un momento en que se descubre la verdadera naturaleza. ¿Cuándo se descubre la verdadera naturaleza que hay en nosotros? Diga, cuando vienen las pruebas. Cuando hay un problema en el hogar, se descubre la fidelidad del uno o del otro, o la infidelidad. Cuando hay una dificultad en la iglesia, se descubre los que son aprobados o los que no son aprobados. Dice que estaban en la iglesia los que retenían la doctrina de Balaam. Y también, ¿por qué Balaam? Porque Balaam, ustedes escucharon al pastor hablar el domingo sobre lo que era la voluntad de Dios, como él siendo un siervo del Señor, un buen hombre, un profeta de Dios, pero llegó un momento en que le ofrecieron tanto dinero para ir a maldecir al pueblo de Dios, que él dudó de lo primero que Dios le había dicho. Primero era que el Señor le había dicho, no vayas, no maldigas a mi pueblo. Pero como ellos sabían el poder de las palabras de Balaam, fueron y trajeron entonces a los príncipes, le dijeron, camine. Entonces Balaam le ofrecieron tanto que Balaam dudó y dijo, ¿será que Dios me quiere bendecir? Y se fue a orar. Note que era un hombre de Dios, se fue a orar, y en la oración, el Señor, yo quiero, bueno, yo me lo imagino llorando y torciéndole la mano al Señor. Y en ese momento cuando dijo, vaya, pero no era la voluntad de Dios. Es como decía el pastor, que cuando uno le dice a su hijo, vaya para que vea. ¿Usted sí le ha dicho alguna vez a su hijo así? Vaya, hágalo. Y el niño hace, empieza a llorar. Porque usted le está diciendo vaya, pero usted no le está aprobando. Y ustedes conocen la historia que Balaam terminó también muerto. Cuando vino la guerra y entraron los israelitas, dice, y Balaam también murió. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de retener la sana doctrina. Cuando vinieron los falsos maestros, los engañadores, lo arrastraron. ¿Qué le ofrecieron? Pues mucho dinero. También hay otra de las causas por las que viene la apostasía. Quiero que mire segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Este es por los deseos humanos o por la sensualidad. Es otra causa, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué significa no sufrir la sana doctrina? Diga, es que por el evangelio hay que sufrir. Hay que sufrir. A veces se sufre persecución, se sufre incomprensión, se sufre soledad.
Por el evangelio se sufre. Y dice algunos, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Y la gente empieza después de un tiempo a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué esto? Y a cuestionar a Dios. Yo quiero que usted mire en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice así. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿están? ¿Cierto? En los días de su carne, cuando estaba como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Por favor, lea conmigo. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Ahora escúcheme, fue oído, dice la Biblia, pero Cristo fue a la cruz, ¿sí o no? ¿Por qué oraba Jesús a quien le podía librar de la muerte? Si yo le pido a alguien que me puede librar de la muerte, ¿qué le estaría pidiendo? Que me libre de la muerte. ¿Sí o no? Si yo sé que voy a morir y yo no quiero morir, le digo, Señor, líbrame de la muerte con ruegos, con súplicas. Ahora dice que Dios lo oyó, pero ¿por qué fue a la cruz? ¿Qué fue entonces lo que Dios oyó? Le dio las fuerzas para que él no fallara. O sea, él tenía que pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, por ese quebrantamiento, y Dios sí lo escuchó, pero algunos dirían, no, entonces ¿por qué no lo libró de la muerte? Sí lo oyó, pero vino las fuerzas para él no negar a Jesús. Y aquí está la clave. Mira, muchas personas cuando vienen las pruebas se van, dice, tras la sensualidad. Ay, no, tú no tienes por qué pasar por eso. Uy, no, es muy duro. Y empiezan a tratar de arreglarle la vida a todo el mundo. Y aquí dice que se amontonarán maestros, no sufrirán la sana doctrina. Ay, es que están hablando mal de mí, que hablen. Ay, es que la gente está diciendo, que digan. Si hoy en día nosotros como iglesia nos tenemos que enfrentar por ahí a pasquines, a periódicos, y que de pronto gente que el diablo ha querido minarle el corazón, y usted empieza a desanimarse, ay, terrible. ¿Qué sería si a usted le dijeran, ponga la vida por Cristo, lo mato? No nos pase a nosotros como en Rusia, que llegaron unos encapuchados en la época del comunismo, entraron a una iglesia cristiana, cogen sus fusiles y dicen, a ver, los que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Y habían muchos en esa iglesia, y dice que eso, la puerta era pequeña. Se quedaron poquitos, y cuando se quedaron poquitos, ellos se quitan las capotas esas y dicen, no, es que queríamos adorar al Señor con verdaderos adoradores. Tremendo que nosotros muchas veces pensamos que el evangelio es fácil. Diga, no es fácil, pero no es imposible, porque Cristo venció y nos ha prometido que nos dará las fuerzas para vencer, y venceremos en el nombre de Jesús. Usted tiene que determinarse en su corazón, decir, Señor, aquí estoy. Yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se levantara un régimen donde tuviéramos que decir Cristo o no Cristo? Que a usted le quemaran la casa, como lo están haciendo en Egipto, como lo están haciendo en varias naciones. Les queman las casas, las iglesias, golpean al pastor en medio de todo, a veces los han matado. Niños quemados con fuego, no crean, no, quemados literalmente. Y a mí me gustaría que esta semana viéramos un videíto donde usted pueda decir, Señor, o sea, es que pues, ¿por qué me voy a quejar? Que hablen. El diablo siempre hablará, y se atrevió a hablar de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que no tenía pecado ni mancha, pues lo hará con nosotros. Solo que usted guarde su corazón, guárdese. Tenemos que orar por los que nos maldicen y nos persiguen, bendecirlos.
Orar porque yo no creo que ellos hubieran sido nacidos para destruir la iglesia. Clamemos a Dios, Señor, en este momento, que nosotros tengamos un corazón fiel para ti. Amén. Que no nos guiemos por lo que sentimos. Usted no, ay, es que yo no siento. Ay, no, deje tanta bobada y madure ya en el Señor. Si hay que pasar persecución, Señor, aquí estamos. Yo quiero que usted hoy se ponga sobre sus pies y piense si en esos ataques que el enemigo ha lanzado para que haya apostasía, la incredulidad, vivir por la sensualidad, tener un corazón duro, un corazón que se haya apartado de la fe, que hoy nosotros podamos decirle, Señor, queremos estar dispuestos. Cierre sus ojitos, porque la Biblia dice que vendrá sobre el mundo entero este ataque, con el objetivo también de Dios probar los corazones, quiénes han de ser fieles a Él, quiénes le han de servir, quiénes realmente serán dignos de entrar en ese reposo eterno. Esas influencias de espíritus engañadores, falsos maestros, que nos ofrecen soluciones mágicas que no existen. Yo quiero que usted en esta mañana mire al Señor y le diga: Jesús, tú en los días de tu carne ofrecías ruegos, súplicas a quien le podía librar de la muerte y fuiste oído a causa del temor reverente. Mira, Señor Jesucristo, la iglesia, mira esta ciudad, cuánto te necesita. Dios mío, necesitamos que tú fortalezcas la iglesia en este tiempo. Fortalece la iglesia, envía tu Santo Espíritu, danos el poder para que con más valentía hablemos del Señor. Señor, danos la unción que hace que las personas puedan creerte a ti, que puedan buscarte a ti, Señor. Danos el corazón limpio, Dios mío. Ora por un corazón limpio. Dígale: Señor, yo quiero tener un corazón limpio, un corazón sano, que ama, que perdona, que no escucha espíritus engañadores, que no se deja llevar por esos falsos maestros que dice tu palabra, que no perdonarán al rebaño, que arrastrarán tras sí a los discípulos, tratarán de llevarse, Señor, aún a los que en ti han puesto su confianza. Hoy te suplicamos, Señor, a causa, Dios mío, de todo lo que el mundo pueda traer y de todos los ataques que el maligno pueda enviar, dígale: Señor, oramos por la iglesia, fortalécenos en la fe. Fortalécenos en la fe, ayúdanos a mantener el corazón sano, ayúdanos a amar, a perdonar, Señor, ayúdanos aún a orar como tu palabra dice, por los que nos persiguen, nos maldicen, por los que nos ultrajan. Señor, que podamos orar delante de ti, porque tal vez la única posibilidad de salvación para esta ciudad es que ellos vean a Jesucristo en nosotros, que ellos vean el amor de Dios, que ellos vean que nosotros no respondemos maldición por maldición. Señor, que nuestras casas, nuestra familia, ellos vean a Jesús en nosotros, que ellos vean la manifestación de Dios, que crean, Señor, por lo que tú has hecho en nuestros corazones, que tengamos esa capacidad de ser mejores a pesar, Señor, de lo que el enemigo quiera hacer. Dios mío, libra nuestro corazón de la incredulidad. Tu palabra es veraz, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, y yo quiero entrar en ese reposo. Quiero mantener la fe, Señor. Dios mío, yo te pido que me perdones si he dudado. Señor Jesucristo, si el enemigo ha venido a hablarme en primera persona y tal vez yo pensé que era yo mismo, creí que eran mis sentimientos, que yo tenía derecho a pensar de esta manera. Hoy te pido perdón. Diga: yo renuncio a toda influencia de todo espíritu engañador, renuncio a la incredulidad, renuncio en el nombre de Jesucristo a escuchar falsos maestros, gente, Dios mío, que con perversidad quieren arrastrar a tus discípulos. Señor, renunciamos, Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero, a todo espíritu engañador. Señor Jesucristo, hoy renunciamos a toda sensualidad, a vivir solo por sentimientos, por lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito. Dígale: Señor, yo renuncio a mí mismo y te pido, enséñame a vivir muriendo, enséñame a vivir como el apóstol Pablo decía: yo a diario muero. A diario estoy crucificado con Cristo
Y él decía claramente: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas que yo tenga que vivir en la carne, las voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo por mí se ha entregado. Señor, sé que el evangelio cuesta, sé que el evangelio no son fábulas, que el evangelio hay que morir para que él pueda correr 1 kilómetro más, que hay que entregarse, que hay que darse por completo, que no podemos vivir, Dios mío, creyendo que la vida eterna está aquí, porque la vida eterna será después de que hayamos partido, después de que hayamos dejado este cuerpo mortal. Continuaremos, Señor, lo que es verdaderamente importante, porque será la eternidad. Hazme entender, Señor Jesús, que mi lapso en la tierra es muy corto y que solo estoy pasando un periodo de prueba, pero que vendrá tiempo, Señor, donde toda lágrima será enjugada. Vendrá tiempo donde habrá consolación. Vendrá tiempo donde veremos tu rostro, Señor Jesús. Y como dice tu palabra, tú mismo nos alumbrarás, nos iluminarás. Hoy te pedimos, fortalece la iglesia, hermano. Por favor, ora por la iglesia. La iglesia constituye esta ciudad, nuestras familias, nuestros hermanos, la gente que amamos, la gente que hemos ganado, que hemos orado, hemos ayunado, hemos esperado en Dios por ellos. Hoy oramos, Señor, para que fortalezcas tu pueblo. Levanta la iglesia en medio de los tiempos. Haz que tu palabra corra como ríos de agua viva. Disipa toda obra del adversario, Señor, y en el nombre de Jesús neutralizamos todo plan del diablo. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y atamos todo plan del enemigo en contra de nuestras familias, en contra, Señor, de nuestros discípulos. Atamos toda obra perversa de Satanás en contra de la iglesia. La cubrimos con la sangre de Jesús. Y declaramos: Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia. Nosotros somos simples mortales, nosotros somos colaboradores tuyos. Tú eres el pastor de cada célula, tú eres el pastor de cada uno de estos discípulos. Son tuyos, te pertenecen a ti. Tú los ganaste, tú los compraste, tú los atrajiste hacia ti. Danos corazones humildes y sencillos para oír tu voz, Dios mío, y transmitirla de la manera que tú quieres. Señor Jesucristo, hoy oramos, bendecimos la iglesia, bendecimos los que se han ido. Ora por los que se han ido, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Ponemos la sangre que tú derramaste de los pies, Señor, para que tú les permitas estar en tu propósito. Señor Jesucristo, hoy reprendemos todo ataque que hubiese sido lanzado para robarles la fe, para robarles el ministerio que tú les diste. Por tu sangre preciosa quebrantamos toda obra perversa de Satanás, porque sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Hoy atamos al príncipe de la potestad del aire que opera en Barranca Bermeja, espíritu de rebeldía, espíritu de subversión, de insujeción, por estar fuera de la ley, fuera del orden divino. En el nombre de Jesús atamos todo demonio que se ha enraizado en esta tierra. Por la sangre del Cordero lo neutralizamos, le prohibimos que toque nuestras casas, le prohibimos que toque nuestros hogares, que toque nuestras células, le prohibimos que se acerque a la iglesia, porque la sangre del Cordero la cubre. La sangre del Cordero es un muro protector, se levanta como una columna de bronce, como un muro fortificado, y aunque peleen contra nosotros, contra la iglesia, diga, no la podrán vencer, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Y todo espíritu engañador es confinado a lo profundo de la mar. Lo confundimos, lo neutralizamos. Señor Dios de Israel, tú que vigilas sobre el alto, tu palabra dice, sobre el alto vigila otro más alto. Tú que tienes autoridad sobre esta ciudad, oramos, toma los medios de comunicación, Señor. Toma tú los medios de comunicación, porque tú eres más poderoso, y neutralizamos todo demonio que quiera tomar estos medios para causar daño. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús neutralizamos todo poder demoníaco que quieren cizañarse para robar la fe, para que las almas se pierdan, para que la gente se confunda. Hoy en el nombre de Jesús neutralizamos las tinieblas y declaramos, Señor Jesús, que tú nos levantarás, que tú nos guardarás
y que cuando vengas nos hallarás fieles, perseverando, amando, perdonando y estando, Señor, de continuo confiando en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, dígale, Señor, gracias, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gracias, Señor, porque tú me permites confiar en ti. Tu palabra dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque será como un árbol. Y diga: yo seré como un árbol plantado junto a las corrientes de agua viva, que echa sus raíces junto a esas aguas, que su hoja siempre estará verde. Señor, que aún en el año de la sequía no dejaré de dar fruto. No veré cuando venga el verano, Señor, porque estaré plantado, Señor, junto a esas corrientes de agua viva. Gracias, Señor, por permitirme poner toda mi confianza en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.